Buenos días, mis amados, ¿cómo están? El Señor me los bendiga en este maravilloso día que el Señor nos da. Gloria a Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a tener un momento de oración, ¿verdad? En esta mañana para traerles esta palabra que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. Y vamos a leer, a orar primeramente al Señor para que si no oramos no hacemos nada porque el Señor es quien nos dirige. Gloria a Dios, aleluya. Señor y Dios que moras en las alturas de los cielos, Padre, te damos gloria, te damos honras, te damos honor a ti, Señor. Padre eterno, te damos gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a traer en esta hora, Señor amado. Y que tú, Dios mío, vas a estar hablando, Dios mío, a tu pueblo, Señor. Padre, permite, Dios mío, que todo lo que va a escucharla, Señor, sea muy bendecido y muy edificado por ti, Señor. Muchísimas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues bien, mis amados, vamos a leer en este día, en esta mañana, es Mateos, ¿verdad? 24:12. Gloria a Dios. Dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Esto, mira, hermano, esta palabra aquí siempre me ha tocado a mí, el corazón. Y yo digo, Señor, ¿cómo podemos, verdad, enfriarnos? Pero somos humanos, estamos en la tierra, ¿verdad? Y no estamos, ¿verdad?, exentos de enfriarnos, ¿verdad?, de ser tentados. Por eso es, hermanos, que debemos de estar firmes en el Señor. Debemos de estar firmes en el Señor y debemos de tener en cuenta que el Señor, ¿verdad?, está con nosotros. Y que Él nos dice en su palabra, yo estaré contigo, en Isaías 41:10. ¿Verdad? Dice, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, y por el río, y si por el río no te anegarán también. Dice que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, bendito sea el Señor. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sabemos que estamos en tiempos de maldad. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y por eso, pues la maldad va a estar a la orden del día. Esa maldad de que habla la Biblia, ¿verdad?, de que habla la palabra, que hace más de 2000 años que fue escrita, ¿verdad? Y ya el Señor ahí estaba inspirando a esos hombres que escribían estos libros, ¿verdad?, de la Biblia, estas cartas y estos libros de la Biblia, que se iba a enfriar el amor de muchos, de los que habíamos creído en el Señor, ¿verdad? Se iba a enfriar el amor. Pero ¿qué pasa? Que dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, o sea, el Señor es omnisciente, el Señor sabe lo que va a pasar en el futuro en cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. Porque el Señor sabe que la maldad iba a estar en estos tiempos. Estos son los últimos tiempos, y por eso, cuando se está acercando la llegada de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar la iglesia, ¿verdad? Pues Él dijo que el amor se iba a enfriar en estos tiempos. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nos dice la palabra, ¿verdad?,
que al diablo le queda poco tiempo en la tierra. Y como a él le queda poco tiempo, ¿verdad? Ya él lo sabe, hermano, porque es que a veces, mire, hermano, a veces uno dice, pero el diablo sabe que cree más en el arrebatamiento de la iglesia, en la venida del Señor, ¿verdad? Que muchos cristianos, porque muchos cristianos hoy en día, amados, están como si nada, están como que si el Señor no fuera a llegar a la tierra, como que si el Señor no fuera a venir, como que si Jesús no fuera a venir a la tierra. Entonces esos hermanos andan haciendo y deshaciendo, amados, haciendo cosas que no están en la palabra. Entonces el Señor, muchas personas, ¿verdad?, están volteándose, ¿verdad?, de la palabra. Están ¿verdad?, haciendo las cosas que el Señor no le agrada. Y por eso es que dice aquí que pues la maldad ha llegado a la tierra. La maldad está en la tierra. Hermanos, miren, sabemos que como les dije ahorita, ¿verdad?, el diablo sabe que está más seguro del arrebatamiento que muchos cristianos. Muchos cristianos no creen en el arrebatamiento y viven su vida así como que el Señor no fuera a venir. Viven su vida como que la palabra está escrita ahí por estar escrita, y como que no está hablando de cuando habla del arrebatamiento, no lo creen. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con eso? Están haciendo maldad. Entonces, nosotros, como cristianos y cristianas, hijas de Dios, ¿verdad?, debemos de poner en práctica esa palabra, ¿verdad?, de que la maldad no esté en nosotros, de que nos alejemos de la maldad, de que nos alejemos del pecado, de que nos alejemos de las cosas que no agradan al Señor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad de muchos, ¿verdad?, no es de los inconversos, es de los cristianos que están hablando muchos disparates hoy en día. Están hablando muchas de que profecía, entre comillas, que no es cierto. Entonces, esos cristianos que están ahí en un púlpito, ¿verdad?, esos pastores, pastoras que están en un púlpito hablando cosas de ellos mismos, ¿verdad?, van a tener su paga. Van a tener su paga porque el Señor le llamará a cuenta. Bendito sea el Señor. Y también el Señor le llamará a cuenta porque dice que el amor de muchos se va a enfriar por ellos, estar con su mala manera de vivir, ¿verdad?, haciendo cosas malas, cometiendo pecados, que el Señor lo dice bien claro en su palabra, que no te deben, que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Ellos no leen esa palabra, ellos no la ponen en práctica. Por eso es que el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar porque dicen, bueno, pero si tal pastor es así, si tal evangelista es así, si este que está predicándome es así, pues ya yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces el amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? ¿Cuándo el amor de muchos se enfría en las personas? Cuando escuchan esas cosas, ¿verdad?, de los cristianos que tienen más tiempo en el evangelio, ¿verdad?, que otros, ¿verdad? Pues el amor de muchos se enfría porque es que ellos dicen, bueno, imagínate si eso es de tal pastor, ¿verdad? Como escuché yo en un comentario que hizo alguien, si el pastor fulano está así, ¿qué será de nosotros? Hermanos, no somos ni más ni menos que ningún pastor, hermanos. Las ovejas no somos ni más ni menos que ningún pastor. Ok, Dios les ha dado a los pastores, ¿verdad? Dios les ha dado a los pastores, ¿verdad?, la bendición, ¿verdad?, de tener un rebaño, de tener un rebaño de ovejas, ¿verdad?, que la dirija, porque ahí el Señor se va a glorificar y va a bendecir a ese pastor que está llevando sus ovejas por el buen camino. Bendito sea el Señor. Pero los pastores y nosotros
Solamente tenemos eso en común, que Él nos dirige a nosotros, pero somos todos humanos, somos todos iguales, nadie es mejor que nadie. Ni yo soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. Por eso es que yo, hermanos, a todos, por eso es que yo digo que a todos los pastores y personas que están llevando palabras que no agradan a Dios, que no son de Dios, ¿verdad? Van a tener que darle cuenta a Dios porque el Señor los ha puesto ahí. El Señor los ha puesto al frente de una congregación, ¿verdad? Para que esas personas, para que esos pastores, ¿verdad? Den la palabra fresca, lo que dice aquí el libro, lo que dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Como Jesús hacía con los que lo seguían. Jesús daba esa palabra de Dios, Jesús daba la palabra de Dios como el Señor se la indicaba, como el Espíritu Santo, como el Señor se la indicaba, porque en esos tiempos no estaba el Espíritu Santo. Después que el Señor se fue, resucitó y se fue, era que el Espíritu Santo está con nosotros. Bendito sea el Señor. Y también dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Hermanos, tenemos que perseverar, no dejándonos engañar, ¿verdad? Por esas personas que hablan cosas que no están en la Biblia, que por eso está este libro aquí, miren hermano, por eso está este libro aquí, la Biblia, está aquí por eso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, ¿verdad? Estamos escuchando a cualquier persona, ¿verdad? A tal o cual persona se dice pastor, o evangelista, o profeta, o lo que sea. Tenemos que nosotros confrontarlo, lo que dicen con la palabra, porque el mismo Pablo dijo que todo lo que diga en la palabra, que todo lo que se diga en la palabra, que veamos, ¿verdad? Que lo veamos, que lo confrontemos, que nos demos cuenta si es falso o mentira por la palabra. Bendito sea el Señor. Y dice así, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si nosotros queremos, ¿verdad?, llegar al tiempo de que el Señor cuando venga nos lleve, ¿verdad?, al cielo, de que seamos arrebatados por el Señor. Nosotros tenemos que perseverar, ¿verdad? Porque el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta la venida de Cristo, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lo que estamos haciendo, hermanos, estamos predicando el evangelio, ¿verdad? Diciendo las cosas que están aquí escritas en la Biblia. Bendito sea el Señor. Dice que entonces, después de predicado el evangelio, será testimonio a todas las naciones y entonces será que venga el fin. Bendito sea el Señor. Hermanos, este evangelio está predicado y seguimos predicando, ¿verdad?, hasta que Cristo venga. Porque esto es lo que nos manda el Señor. Será predicado este evangelio. ¿Por quién será predicado? Por lo que el Señor ha levantado a predicar la palabra, a llevar esta palabra, sea por estos medios, sea presencial, sea ¿cómo le digo? Sea virtual, sea frente a frente a la persona, ¿verdad? De frente. Vamos a predicar la palabra de Dios, hermano. No nos quedemos con ella, ¿verdad? Porque esa es la palabra, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Hay muchas personas hoy en día que están metidos, ¿verdad?, en ciertos lugares y están quedándose con la palabra, ¿verdad? Quedándose con la palabra para ellos. O sea, eso no es lo que nos manda el Señor. El Señor nos manda a hablar de la palabra, a dar por gracia lo que nosotros por gracia hemos recibido. Bendito sea el Señor. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos que predicar esta palabra a todo el mundo, como dice aquí, por todas las naciones. Bendito sea el Señor. Este es un medio que va a todas las naciones, gracias al Señor. Va a diferentes países del mundo. Bendito sea el Señor. No solamente va donde estamos haciéndolo, ¿verdad?, sino que va a todas partes. Y por eso es que dice esto, que
será predicado a todas las naciones, porque todas las naciones van a escuchar la palabra por estos medios. Gracias al Señor por estos medios, que sabiéndolo utilizar, ¿verdad? Sabiéndolo manejar, pues son de edificación y es algo que el Señor ha puesto para que nosotros, ¿verdad?, podamos llevar la palabra a todo el mundo, como dice Marcos 16:15, y por todo el mundo predicar la palabra a todo el que la quiera escuchar, el que se arrepiente y fuere bautizado será salvo, más el que no será condenado. Entonces el Señor. Pues vamos a seguir leyendo, a seguir con la palabra. Vamos a tener en Romanos 14:7 ahora. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar más adelante. Libro de Romanos 14:7. Perdón. Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros, ¿verdad? Estamos, también habla aquí de la comida. También nosotros comemos algo, ¿verdad? Pero si en la palabra dice que comer, por lo menos ahí en los libros, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, habla de la comida, ¿verdad? Mucho. Y dice que a veces nosotros, por estar comiendo, ¿verdad?, algo que no es bueno, pues nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, que alguien que tropiece por eso, que alguien coma eso también. O sea, lo que quiere decir aquí es que si nosotros comemos algo y bebemos, lo hagamos para el Señor, ¿verdad? Y no para nosotros, para satisfacernos a nosotros, porque muchas veces dice la palabra también que somos glotones, o sea, somos glotones en la manera de que comemos a veces algo y nos puede hasta hacer daño porque comemos de más. Eso es glotonería. La glotonería no le agrada a Dios, esa palabra. Bendito sea el Señor, ese acto de comer de más, ¿verdad? Y comer cosas que aquí en la Biblia dice que no podemos comer. También nosotros tenemos que tener cuidado con eso, mis amados. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces en el libro de Mateo 11, en el libro de Primera de Corintios 14:40. 14:40. Vamos a ver de Corintios 14:40. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra de Dios: pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Dice, vamos a leerlo desde el 37. Así, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Miren, hermanos, esto es algo aquí que es bien, que a mí me da esto mucha, ¿cómo le digo? Mucho temor, ¿verdad? Esto que dice aquí.
principalmente en 39 y el 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el orar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Miren, hermanos, muchas veces vemos en los cultos, ¿verdad?, en las congregaciones, un reguero de lengua, hermanos, que no, de verdad que yo no sé de verdad qué Espíritu Santo es que está en esa persona. Porque el Espíritu Santo es orden, hermano. Del orden que estamos hablando, el Espíritu Santo es orden. Hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo es ordenado. Entonces, ¿cómo va a ser que en una congregación se va a estar predicando y la mayor parte de la predicación de tal o cual persona que esté predicando es hablando en lengua? Y las ovejas que están ahí, los miembros de la congregación que están ahí, no están entendiendo nada. Porque dice el apóstol Pablo claramente que nosotros tenemos que hacer las cosas decentemente y con orden. Y que si alguno habla en lengua, ¿verdad?, que hable lo necesario, que hable 2 o 3 palabras, porque dice el profeta, el apóstol Pablo, que esas lenguas, que él habla más lenguas que todos, ¿verdad? Que esas lenguas, él habla 2 o 3 lenguas, pero que no habla toda lengua, porque sabe que nosotros no interpretamos lengua. Entonces, eso es lo que muchos, ¿verdad?, que están hablando en lengua hoy en día, en las iglesias, lenguas no se sabe qué lenguas están hablando, porque la están hablando muy desordenadamente, amado. También otra cosa que yo quiero agregar de esto. Miren, muchas personas hoy en día también, ¿verdad?, están en las iglesias. Y a veces, como ven una persona, ¿verdad?, que tienen el don de lengua, ya esa persona quiere también hablar en lengua. ¿Qué hace esa persona? Se pone a hablar en lengua aprendida. Esas son lenguas aprendidas. Entonces, esas lenguas aprendidas, ¿verdad?, son las que el Espíritu Santo se entristece, ¿verdad?, porque están ahí como haciendo algo, ¿verdad?, que no es de ellos. Entonces el Espíritu Santo no ha bautizado a esa persona, pero ¿qué pasa? Esa persona se aprende las lenguas que otros que tienen el don, Dios le ha dado, y esas personas están con las lenguas ahí hablando, o sea, hablando en lenguas que son aprendidas. Muchas personas hoy en día se han levantado, pero óiganme, se lo digo por experiencia. Miren, yo antes cuando yo no tenía ¿cómo es la palabra? Como mucho entendimiento de esto, ¿verdad? Yo lo hacía, por eso estoy hablando, porque es por experiencia. Yo lo hacía, amado. Yo hacía eso. Yo iba hablando a otra persona en lengua, yo decía, pero eso es fácil, déjame yo hablarlo también. Y yo me ponía, pero gracias a Dios que nunca la hablé, usted ve, así que me oyeran. Ve, yo las hablaba para mí, yo decía, y yo me ponía a hablar en lengua, pero recibí del Espíritu Santo que esa lengua no me pertenecían a mí. Entonces el Señor. Entonces, yo decía, Señor, perdona. Yo ahí le pedí perdón al Espíritu Santo al Señor, porque hablaba lenguas que no me pertenecían. Estaba hablando lenguas aprendidas. Y por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con esas lenguas que nosotros, que llegan a nuestras vidas de que aprendidas. Hay muchas personas que están haciendo eso hoy en día, pero el Espíritu Santo no se le ha revelado de que eso a él no le agrada. Bendito sea el Señor. Tienen que tener mucho cuidado en eso, hermanos, porque eso es como burlándose. Eso es como burlándose. Entonces, el Espíritu Santo no va con eso. Tengan cuidado, hermanos. Mejor no hablen nada, quédense callados y hablen palabras con su boca, la palabra que el Señor le ha dado, con el idioma que el Señor le ha dado. Pero si no le ha bautizado en el Espíritu Santo, mejor no hablen en lengua. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo dice, aquí el apóstol hablando,
pero hágase todo decentemente y en orden, y con orden. Bendito sea el Señor, aleluya. Vamos a leer Hebreos 12:4. Amén. 12:4, Hebreos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, coja su Biblia para escuchar este live y todo lo que el Señor me da. Porque es para que usted aquí mismo vea lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Lea lo que yo estoy hablando. Porque no quiero hablar, Dios libre, cosas que no sean bíblicas aquí, bendito sea el Señor. Porque esa es la sana doctrina que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que vemos las cosas como están en la palabra, bendito sea el Señor, y no que le quitemos ni le añadamos a la palabra. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada ni una jota ni una tilde, sino todo ahí, como va en la palabra, como está escrito, bendito sea el Señor. 12:4 al 11, vamos a leer. Dice así, Hebreos 12:4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Bendito sea el Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bendito sea Dios, aleluya. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Claro, porque nuestros padres ya murieron, ¿verdad? Nuestros padres terrenales, y nos disciplinaron el tiempo que estuvieron con nosotros. Pero el que sigue disciplinándonos es el Señor, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Nos disciplinaban por poco, ¿verdad? Como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, el Señor nos disciplina para lo que nosotros nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que seamos, ¿verdad? En Él, ¿verdad? Perdón. Para que seamos en Él, ¿verdad? Santos, santificados con Él, bendito sea el Señor. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí que es verdad que seamos que no menospreciemos la disciplina del Señor. En toda la Biblia el Señor nos está disciplinando en nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. En toda la palabra de Dios el Señor nos está disciplinando. Y por eso es que nosotros decimos aquí, leemos aquí, ¿verdad? Que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando el Señor nos reprende, ¿verdad? Si el Señor nos está reprendiendo es porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. Y por eso es que el Señor nos habla aquí de que la disciplina del Señor debemos de tenerla en cuenta y no de verdad menospreciarla. Bendito sea el Señor. Ni desmayar cuando el Señor nos disciplina, porque al contrario, el Señor, en vez de desmayar, nosotros tenemos que seguir adelante, porque el Señor aquí nos disciplina porque nos ama. Porque dice aquí, porque el Señor, al que ama, disciplina, y eso está al que recibe por hijo. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar dispuestos a recibir la disciplina del Señor,
¿verdad? Porque el Señor nos ama y a dejarnos azotar cuando nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Cosas que no son de Dios y que el Señor nos azota. Bendito sea el Señor, como dice aquí la palabra, bendito sea Dios, gloria a Dios. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta esto, hermanos, que el Señor a quien ama, disciplina. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a leer en este momento vamos a leer Mateo 11, 12. Bendito sea el Señor. 11, 12. Vamos a leer por aquí atrás. Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así. Desde los días de Juan el Bautista, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, el que es aquel Elías que había de venir. Entonces el Señor. Juan el Bautista, hermanos, ese es el Elías que dice el Señor que había de venir. Juan el Bautista llegó a nosotros, ¿verdad? Como Elías. Entonces el Señor dice que en los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, tenemos que ser violentos. No violentos con la persona, no violentos en nuestro diario vivir. No. Violentos en querer arrebatar el reino de los cielos. Violentos en querer estar ¿cómo le explico? En querer estar en las cosas, ¿verdad? Que el Señor nos da, ¿verdad? El Señor nos da para arrebatar eso, arrebatar las bendiciones, ser violentos, ¿verdad? En eso del Señor. No dejarnos quitar nada, hermano, no dejarnos quitar las cosas que el Señor nos da, no dejarnos quitar los dones que el Señor nos da, no dejarlo perder. Bendito sea el Señor, porque si nosotros dejamos, no ponemos en práctica los dones que el Señor nos da, pues nosotros estamos diciéndole al Señor que se lo dé a otro y Él se lo da a otro. Amén. Y nosotros podemos perder esos dones, ¿verdad? O sea, nosotros no perdemos los dones porque los dones son irrevocables, pero tenemos que estar siempre arrebatándolo. Bendito sea el Señor. Y dice que los violentos lo arrebatan. O sea, los violentos, cuando nosotros nos pongamos violentos en el reino de Dios, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que estar en las cosas de Dios, bendito sea el Señor, en lo que agrada al Señor, gloria a Dios. Y como hablaba Juan, ¿verdad? Estamos aquí, el Señor no está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un profeta, ¿verdad? Que profetizaba, que le hablaba a las personas, ¿verdad? Hablaba a las personas. Sí, le hablaba a las personas, le decía víbora, le decía culebra, le decía de todo. De todo le decía Juan el Bautista a las personas. Le decía hipócrita, le decía que todo lo que tenía que decirle, que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le decía primeramente, pero el Señor Jesucristo hablaba así, ¿verdad? En la persona. Y Juan el Bautista, como era ahí con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran primos, era la voz que clama en el desierto, o sea, la voz que el Señor mandó, ¿verdad? Preparar el camino al Señor Jesús, bendito sea el Señor. Pues él, ¿verdad? Hablaba a las personas, ¿verdad? Como nosotros tenemos que hablarle también, nosotros no tenemos que quedarnos callados, hermanos. Cuando nosotros que tenemos que decirle a una persona
algo de parte del Señor, aprendamos a hablarles, aprendamos a tener valor como Juan el Bautista aquí, que no se tentaba, no se tentaba el corazón para hablar a las personas. Juan el Bautista hablaba por el Señor, bendito sea el Señor, porque él decía que si yo me callo, entonces, ¿quién va a hablar? O sea, el Señor lo puso a él delante, lo mandó delante para que le prepare el camino al Señor. Bendito sea el Señor. Y nosotros hoy en día tenemos que hacer eso, ¿verdad? Que el Señor nos manda de ser valiente y hacer las cosas tal y cual el Señor nos manda. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios nos bendiga en este día que el Señor nos da y seguimos para adelante con Cristo. Dios le bendiga a mis hermanos y vamos a seguir predicando la palabra. El Señor le bendiga. Hasta aquí me ayuda el Señor. Aleluya. Gloria a Dios.